Soy un reportero algo especial. Recorro los lugares y los hechos que han sentado las bases de lo que somos hoy en día. Me gusta ver, preguntar, investigar y contar lo sucedido. Porque soy un reportero de la historia. El programa de hoy tiene un formato distinto del habitual. Es monográfico y lo hemos preparado con motivo del bicentenario de las Cortes de Cádiz, un episodio clave en nuestra historia. Vamos pues a viajar al Cádiz de principios del 19, cuando la ciudad, asediada por los franceses, se movilizaba siguiendo una consigna que era anhelo y deseo y acabó siendo un hecho y un derecho: libertad. En el siglo XIX, en plena expansión del Imperio Napoleónico, se produce un proceso revolucionario en nuestro país, que iluminará los siglos venideros tanto en Europa como en América. Veremos el impacto que tuvo en su momento la Constitución que salió de las Cortes y cómo su impulso se mantiene hasta nuestros días. ¿Cómo vivieron los gaditanos esos tiempos tan tremendos de guerra y revolución, ¿no? En principio, cuando empieza el asedio desde San Fernando, Isla de León, los gaditanos en principio le tienen miedo. Poco a poco se van acostumbrando a esa situación, fundamentalmente porque como nunca faltaron los abastecimientos, la población pudo vivir tranquila. ¿Qué representan las Cortes de Cádiz en nuestra historia? Evidentemente, las Cortes de Cádiz es el inicio de la España contemporánea, en la España parlamentaria. El sistema constitucional se inicia en Cádiz y en estas Cortes, de una forma quizás fortuita, evidentemente, pero sin duda el hecho de que estuviese un conflicto bélico facilitó el proceso reformista y revolucionario que se inicia en Cádiz y que va a ser, como digo, el inicio de todo el sistema democrático español, sin duda. De la mano de 4 expertos nos introduciremos en la España de la época y en cómo se desarrollaron aquellos acontecimientos. Novedad, reforma y la imposición de una nueva mentalidad en España, un cambio de mentalidad para los españoles. Vanguardia, modernidad, serían 2 términos positivos, y después uno que sería no tan bueno, ¿no?, que es exilio. Revolución, sacrificio y esperanza frustrada de futuro. Una constitución revolucionaria que definió las bases del debate político para el futuro y la constitución que mejor ha representado el espíritu constitucional en la historia del país. Nos dirigimos hacia el Arsenal de la Carraca. Aquí se construían y fabricaban buques. Era además un almacén de armamento y munición. Si caía la Carraca, la historia tomaría un rumbo muy distinto. Con José Quintero vamos a ver cómo las tropas napoleónicas acechaban la ciudad de Cádiz. En el contexto de la Guerra de Independencia, ¿cómo se produce la situación de Cádiz? ¿Cómo se llega al asedio de Cádiz, a que las tropas españolas se refugien allí? Bueno, pues yo creo que es relativamente fácil de explicar, ¿no? La clave está en el avance del ejército napoleónico. Sabemos que a partir del otoño, sobre todo del año 1808, ese avance es constante. Llega un momento en que Ocaña significa un punto de inflexión importante y la Junta Suprema, que estaba en los Alcázares de Sevilla, se da cuenta de que allí no puede permanecer mucho tiempo y tras unas indecisiones primeras, la Junta toma la decisión de desplazarse hasta la Real Isla de León, que era el nombre de San Fernando en aquella época. Y efectivamente manda a los ingenieros militares que vayan preparando a marcha forzada pues toda la defensa de la isla, también de Cádiz, y ellos culminan su traslado desde Sevilla, me refiero a la Junta Suprema, desde Sevilla el día 22 de enero. Es decir, el 22 de enero de 1810, la isla de San Fernando se convierte de alguna forma en la capital de España, puesto que aquí estaba el órgano de la representación o de gobierno de la España que se dio en llamar libre, ¿no? A partir de ahí, pues todo viene un poco añadido, ¿verdad? Llega la Junta Suprema,
viene desprestigiadísima hasta el punto de que se autodisuelve el día 29 del mismo mes de enero y crea la regencia. Y solo 4 días después hace entrada pues lo que al final salvó la isla, ¿no? En el plan militar hablando, y fue el ejército del duque de Alburquerque. Entran a marchas forzadas en salvándose de un enfrentamiento directo con los franceses. Exacto, que aparecen ya a la vista de la bahía al día siguiente. Es decir, casi los pillan. Ellos se adelantan por cuestión de horas. Tengamos en cuenta que hasta el propio día 4, incluso primeras horas del día 5, no entra la caballería. Y es el mismo día 5 cuando el general francés, el mariscal Víctor, con su ejército, pues pide la rendición, ¿no? A partir de ahí, y tras la negativa, empieza un primer intento de entrar en la isla por la fuerza, en lo que se conoce como el combate del Portazgo. Son rechazados, sobre todo por la artillería, y los franceses, después de 4 días, el día 9 de febrero, se tienen que retirar a unos pinares que estaban en la vecina ciudad de Chiclana, a escaso 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, y ahí establecerán de momento pues su primer cuartel. Para 1810, Napoleón había hecho estragos en toda España. Cádiz y la isla de León, la actual San Fernando, eran los lugares más seguros de toda la península y, por tanto, el mejor sitio donde ubicar las cortes. Bueno, ¿dónde estamos ahora? Bueno, estamos ahora en San Fernando, ¿no? En el Teatro de las Cortes, el sitio, ¿no?, elegido por las Cortes, nunca mejor dicho, como sede del primer Parlamento que inaugura un poco las sesiones y las discusiones que desembocan después en el oratorio de San Felipe Neri y en la Constitución de Cádiz. ¿Cómo eran los diputados, esa gente que se reunió aquí? Bueno, la gente era lo más preparado de la época, desde el punto de vista político y desde el punto de vista intelectual y de todos los sectores de la sociedad. Bueno, los sectores bajos y populares no, por supuesto, porque bueno, era solamente un poquito los sectores más burgueses, más preparados, sectores de la iglesia, gente del mundo de las letras. La sociedad cambiaba sus formas, sus costumbres y con ellas su manera de entender lo político. Las Cortes de Cádiz iban a discutir si la soberanía era propiedad exclusiva del rey o si por el contrario era de la nación entera. El pueblo debía estar informado sobre un cambio que le involucraba directamente. Las Cortes así lo reconocieron y, abandonando el secretismo del antiguo régimen, promulgaron el concepto burgués de publicidad que permitía la asistencia libre de espectadores a los debates parlamentarios. Estamos en la Plaza del Mentidero, que es un escenario típico de ese Cádiz popular de la época de las Cortes, ¿no? Sí, la plaza donde estamos, el nombre, bueno, le viene un poco por ser un sitio de encuentro, donde se hablaba, se discutía, en un tono posiblemente mucho más coloquial y desenfadado, todo lo que se había discutido antes en las sesiones, en las Cortes, claro. ¿Cómo era la vida un poco en ese Cádiz de 1812, en ese Cádiz de la época de las Cortes? Es una metrópoli bastante importante por el puerto y tiene una alta población, además muy participativa, muy al calor de la noticia, porque es una ciudad que está rodeada no solamente por mar, sino en este caso rodeada por la guerra. ¿Y cómo era la vida cultural aquí? Porque creo que incluso con la guerra en cierres, con la guerra en puertas, se seguía teniendo una gran actividad de tipo cultural, ¿no? Sí. Artístico. Sí, bueno, hasta tal punto que no solamente se mantiene abierto el teatro principal, sino que en pleno asedio se abre un segundo teatro, Teatro de San Fernando, que uno de los motivos por el que se abre el teatro era para distraer en tiempo de guerra y sobre todo para tener un mecanismo también para incentivar los ingresos y colaborar económicamente al ejército antinapoleónico. ¿Y el papel de la mujer en esta ciudad, en este Cádiz de 1812? Creo que las mujeres estaban en una situación quizá un poco diferente a las del resto de España, ¿no? No solamente es por el tema de las Cortes, sino que es que toda esa tradición ilustrada, aquí tenemos a finales del 18
se funda un periódico, La Pensadora Gaditana, de una supuesta mujer, o aunque fuera de un hombre, utiliza un seudónimo.